Muy buenas gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio más de Repasamos. Mi nombre es Santiago y acá estamos. Continuamos con Derecho Procesal 2. Comenzamos con una estructura distinta. Hoy vamos a hablar del proceso de inconstitucionalidad de la ley. Así que prepárate, matecito, cafecito, tecito, lo que sea, porque comenzamos. Bueno, en principio, aunque la doctrina refiere a este derecho procesal constitucional como un sistema puntual, es decir, lo remarca, dice derecho procesal constitucional, en realidad el derecho procesal sigue siendo solamente uno, es decir, derecho procesal es derecho procesal, aunque tenga particularidades o relación con las distintas materias, como en este caso el derecho constitucional. El derecho procesal sigue siendo el derecho procesal. En estos procesos constitucionales, porque sí, referimos a más de un proceso que la Constitución prevé en sí misma, se ven distintos matices. ¿Por qué? Porque estos procesos están diseñados para controlar varios sujetos, no solamente a las personas públicas, sino también a aquellas personas que son públicas no estatales y a los particulares. Esto quiere decir que la calidad y la cantidad de sujetos es más amplia. En cuanto al objeto de este tipo de procesos, refiere a la tutela inmediata de los derechos humanos, es decir, las garantías fundamentales que deben estar presentes en todos los estados de derecho. Son derechos consagrados o con consagración interna a la Constitución, o con una consagración internacional que lógicamente ingresan a través de las distintas constituciones, en nuestro caso por el artículo 72 y el 332. Entre los procesos constitucionales que podemos ubicar en nuestra Constitución, nos vamos a encontrar con un par que voy a mencionarte por el mero hecho de que lo tengas presente. En principio podemos encontrarnos con el proceso contencioso anulatorio de los actos estatales, hasta el Tribunal de lo Contencioso. Tenemos el proceso contencioso para la anulación de los actos de las personas públicas no estatales. Tenemos proceso de declaración de inconstitucionalidad de los actos legislativos. Proceso de amparo contra todo acto, omisión o hecho de las personas estatales, públicas o estatales o públicas no estatales o particulares. Después tenemos proceso de acceso a la información pública, que tenemos por ahí la 18381, y el proceso de protección de datos personales, la ley 18331. También tenemos el proceso de habeas corpus y el proceso de declaración de inconstitucionalidad de la ley, que es el que vamos a estar chusmeando un poquito ahora. Ahora sí, el proceso de declaración de inconstitucionalidad de la ley. Bueno, este proceso se jacta de ser una garantía fundamental para asegurar la defensa jurídica constitucional que nos rige, ¿no? Básicamente tendrá efecto si existe una contradicción entre una norma legal, una norma que sale, y está en contra de la Constitución, que lógicamente esta es la madre de todas las normas. Siguiendo el principio de jerarquía propio de la pirámide de Kelsen, aquella que seguramente alguna vez viste, básicamente sometemos una norma a otra. En cuanto al sistema de control de inconstitucionalidad, bueno, podemos encontrar distintos puntos si partimos de una visión general. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con esto? Porque vamos a hablar que el control de constitucionalidad, vamos a encontrar con que el control de constitucionalidad en los distintos ordenamientos jurídicos tiene distintas particularidades. Más allá de estos criterios, vamos a tener en cuenta que siempre estamos ante un problema de interpretación de la norma. En algunos sistemas nos encontramos con un órgano que realiza el contralor constitucional previo. Esto, ya te adelanto, no ocurre en Uruguay, pero sí ocurre en países, por ejemplo, como Venezuela. ¿Qué pasa en estos países? Bueno, básicamente existe un órgano, existe algo llamado Corte Constitucional, que analiza y estudia la constitucionalidad de la norma, lógicamente. Y, bueno, como te comentaba, es un órgano del que carecemos en Uruguay. ¿Por qué? Porque acá, ¿quién hace el control previo a la salida de la norma a la calle? Y bueno, somos todos los interesados en la materia quienes realizamos el control. Los abogados, colegio de abogados, legisladores, etcétera, etcétera, etcétera. En este punto nos encontramos entonces frente a dos conceptos que van a empezar a emerger y son importantísimos que recuerdes. Nos enfrentamos a los conceptos de control difuso y control concentrado. Ya te podés hacer idea de más o menos por dónde vamos a tirar.
Ante la inexistencia, de un órgano que realiza el control, nos encontramos frente a un control difuso, es decir, un régimen que no tiene un órgano puntual para realizar el contralor de la constitucionalidad, cosa que pasa en Uruguay, porque como te comentaba, lo hacemos todos nosotros los interesados. En Uruguay existe actualmente un régimen de control difuso en la etapa previa al sancionamiento de la ley. Por lo contrario, el control concentrado es aquel que se concentra la facultad de controlar, valga la redundancia, en un solo órgano, como puede ser en Venezuela con esta Corte Constitucional de la que hablábamos. Ahora, para que te imagines, hablamos de la norma, ¿no? Tiene 3 etapas: la etapa previa, la etapa de salida y la etapa posterior. Imagínala así. Ya hablamos de la etapa previa, hablamos de un control desconcentrado, un control obviamente que tenemos presente en Uruguay, un control desconcentrado, o difuso, mejor dicho, vamos a poner las palabras como son. Un control difuso en Uruguay en la etapa previa. En Venezuela pasaría lo contrario, tenemos la Corte de Constitucionalidad. Ahora, ¿qué pasa después? Tras la sanción de la norma, es decir, tras ese punto medio, punto donde se sanciona, en Uruguay sí nos encontramos con la existencia de un control posterior. ¿Quién lo realiza? Bueno, este control posterior lo realiza la Suprema Corte de Justicia como órgano. Entonces, acá ya traemos la concentralización, si le podemos poner ese título, a nuestro ordenamiento, a el contralor. Además de otras competencias que tiene la Suprema Corte de Justicia, esta es una de ellas, el contralor de las normas posterior a su sanción. Tenemos que es una facultad originaria y exclusiva. 2 palabras que tenés que grabarte a fuego a la hora de hablar de inconstitucionalidad o contralor de constitucionalidad hecho por la Suprema Corte de Justicia. Originaria y exclusiva para controlar la constitucionalidad de las leyes. No hay entonces, al ser originaria y exclusiva, no hay otro órgano que realice la misma actividad. La doctrina en determinado punto hablaba de si se realiza el contralor frente a órganos públicos o órganos políticos. Bueno, este señor el crack de Couture, hablaba de que no estaba a favor del contralor hecho por órganos políticos, ya que muchas veces estos no estaban dentro del Poder Judicial y las personas no eran profesionales, es decir, las personas que integraban este órgano político no eran profesionales, y distinto es cuando estamos frente a órganos judiciales. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí sí, la gran mayoría de las veces tenemos a profesionales enfrente, pudiendo los órganos políticos declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley por cuestiones meramente políticas. Es decir, si se encargan de la constitucionalidad los órganos políticos y por gustos políticos, algunas leyes van a decir, sí, bueno, esta es constitucional y esta no. Me explico. Esto no decía Couture, por eso siempre llevemos el control de la constitucionalidad frente a órganos judiciales. ¿Tá? Otra de las distinciones importantes es el control genérico o control específico. Acá tenemos ya 2 conceptos previos: control concentrado o control difuso. Y acá tenemos otras 2, ojo ahí: control genérico o control específico. ¿Qué rige en Uruguay? ¿Qué funciona acá? Bueno, en Uruguay existe un control específico. ¿Por qué? Porque son solo los actos legislativos aquellos que pueden someterse a control de inconstitucionalidad, es decir, de constitucionalidad. En otros países, por ejemplo, el control es genérico, donde se pueden comprender todos los actos legislativos. ¿Qué queremos decir con esto? Las leyes son lo único que se van a someter a control de constitucionalidad en Uruguay. Es un control específico. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el Poder Legislativo emana distintas cosas, no solamente leyes. Y bueno, en Uruguay es específicamente el control de las leyes lo importante, o lo que se puede ver por constitucionalidad o inconstitucionalidad. En otros países no, en otros países se puede cuestionar por constitucional o inconstitucional todo lo que emana el Poder Legislativo. Otra distinción muy importante a la hora de los efectos, o en cuanto a los efectos de la declaración de inconstitucionalidad. Bueno, en nuestro país tenemos un efecto particular, un efecto al caso concreto. En otros sistemas tienen efectos generales, donde la inaplicabilidad de la ley se declara a nivel general, compartiéndose a todos los individuos. O sea, conceptos o palabras que tenés que grabarte a fuego son las siguientes. Hago una síntesis: un control difuso o un control concentrado. Esto a la etapa previa o posterior de contralor de la norma. Después tenemos
Puntos claves de Suprema Corte de Justicia. Tiene una facultad originaria y exclusiva. Importantísimo también. Control genérico o control específico. Esto en el sentido de lo que sale del Poder Legislativo. Acá en Uruguay, control específico, solamente las normas. Y muy, pero muy importante es el efecto que produce esa inconstitucionalidad. En Uruguay es un efecto al caso concreto, un efecto particular. En otros países hablamos de una inconstitucionalidad que no solamente aplica singularmente a un sujeto, sino a todos los integrantes del país, por decirlo así, ¿bien? Es decir, la inconstitucionalidad que se declara acá es solamente para quien la solicita, para Menganito. En otros países, bueno, va para Menganito y para toda la familia y para todos los nacionalizados, la persona que tiene ahí dentro del país. Y finalmente, el último criterio es la legitimación. Otra cosa, la última cosa que no tenemos que grabar a fuego es la legitimación. ¿Qué pasa acá? Bueno, básicamente el sujeto tiene que ser, o sea, el sujeto para ser legítimo, para tener la legitimidad de solicitar esta inconstitucionalidad, bueno, debe poder poseer un interés calificado. ¿Qué es un interés calificado? Bueno, para que un interés sea calificado, la persona debe de tener un interés directo, personal y legítimo. Son estas tres palabritas muy importantes. Un interés directo, personal y legítimo. Es decir, personal, no puedo ir a pedir inconstitucionalidad porque la agrava a Pepito. No, me tiene que agravar a mí. Tiene que afectarme directamente a mí. Y legítimamente, en el sentido de que, bueno, va a tener un interés tangible, un interés que va de la mano mucho con el término directo, ¿verdad? Esta persona. Entonces el sujeto necesita tener un interés calificado. Para ser calificado debe tener estos tres puntos, el interés, o deben tener estos tres elementos: interés directo, personal y legítimo. Entonces, el proceso de declaración de inconstitucionalidad de la ley en Uruguay, básicamente, puntos importantes a remarcar: sí existe un control previo, lo único que no es de carácter regulado, es decir, hablamos de un control difuso e inorgánico. Bien, no hay un órgano que lo realice. Segundo punto, hay un control posterior, que ahí sí, acá es orgánico, lo tiene la Suprema Corte de Justicia, quien va a dictar una resolución que es de carácter originaria y exclusiva. Después, tercer punto, la Suprema Corte de Justicia es un órgano jurisdiccional o judicial, no político. ¿Por qué? Por la discusión de Couturier que mencionamos unos minutitos atrás. Y finalmente tenemos que estamos frente a un sistema de legitimación limitada. ¿Por qué? La legitimación es limitada porque siempre ha de tenerse o ha de requerirse un interés calificado. ¿Qué significa esto? Que ese interés tiene que ser directo, personal y legítimo. ¿Cuál va a ser nuestra normativa aplicable? Bueno, nuestro campo de juego acá es el artículo 256 a 261 de la Constitución y tenemos el artículo 508 a 523 del CGP. ¿Cuáles son los actos susceptibles de ser declarados inconstitucionales? Bueno, las leyes emanadas del Poder Legislativo, como ya dijimos, los decretos de juntas departamentales, con fuerza de ley, lógicamente, los decretos leyes que son, obviamente, aquellos que vinieron en el periodo de dictadura. Bueno, estos no pueden ser declarados de inconstitucionalidad respecto a su forma, sino a la materia, ¿bien? Sino al contenido. Y esto nos da paso a cómo puede ser o por qué puede ser declarado inconstitucional una norma. En breve síntesis tenemos un vicio por forma y un vicio por materia. Es decir, la forma, que la ley no haya respetado las formalidades que la Constitución dice para constituirse, es decir, que no se haya respetado lo que en sí la Constitución dice, ¿no? Y en cuanto a materia, en cuanto al contenido, básicamente que vaya contra la Constitución o contra principios que son esenciales en nuestro derecho. Un gallo aparte, ahora sí, ¿dónde se ve en la normativa la presencia de estos vicios de constitucionalidad? Bueno, tenemos la inconstitucionalidad por forma en los artículos, o al menos se hace alusión en los artículos 133 y siguientes, más 273 y 281 de la Constitución. En cuanto a la inconstitucionalidad por materia, bueno, ¿qué podemos decir de esta? Como te digo, la materia es la esencia, y a su vez podemos decir que por materia se puede derogar la totalidad de la ley o parcialmente la ley. ¿Qué queremos decir? Que podemos derogar algún artículo de una ley que sea inconstitucional. En cuanto a sujeto, bueno, nos vamos a encontrar con el tribunal, nos vamos a encontrar con la legitimación activa, que la va a poseer el sujeto lógicamente con el interés calificado. Bueno, para la legitimación pasiva depende de la vía que tomemos, dependiendo de la vía de acción, la vía de excepción, o la vía de oficio. Ahí es donde va a variar los sujetos del proceso.
¿Por qué? Tenemos a la vía de acción y de excepción en los artículos o en el artículo 258 de la Constitución y el 509 del CGP. Entonces acción y excepción van por el CGP, por estos dos artículos que debemos tener más que presentes, ya que a ciencia cierta van a hablar de este interés calificado del que estábamos hablando. Pero después tenemos la vía de oficio, que básicamente está en el artículo 258, inciso 2 de la Constitución, y 509, es decir, los mismos artículos anteriores, lo único que cambia el inciso, que básicamente es el juez o el tribunal quien va a dictar o solicitar por vía de oficio se declare la inconstitucionalidad de la norma. Legitimación pasiva. Según Jiménez de Arechaga, el único legitimado para ser demandado es el mismo Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el Estado es parte necesaria, ya que es el autor de la ley, sin perjuicio de que el demandado pueda dirigirse también contra otras personas. Según Valentín, la legitimación pasiva la poseen aquellas personas jurídicas públicas o privadas que resulten beneficiadas de la aplicación de la ley o del decreto departamental con fuerza de ley, ya que son los interesados en que la norma se mantenga. Estas son dos posiciones. Arechaga nos dice, es el Estado por hacer la norma. Valentín nos dice, no es el Estado, es aquel que se esté beneficiando de esta norma. Vías para la impugnación. ¿Cuáles son las vías? Bueno, la solicitud de declaración de inconstitucionalidad, artículo 512 del CGP. Acá básicamente no hay posibilidad de que se plantee de forma verbal, necesariamente debe ser escrita, es decir, estas son características claves para la solicitud de la inconstitucionalidad. Primero que nada, debe ser siempre escrito. Deben de indicarse los artículos que reputen o se reputen inconstitucionales. Queda prohibido el planteamiento sucesivo de cuestiones constitucionales, es decir, debo hacer todo en un mismo escrito. Debo hacer junto todo en una misma oportunidad. Si yo tengo más de una norma o más de un artículo, no puedo hacer proceso o iniciar proceso por artículos distintos. Juntemos todos, dice acá la Suprema Corte. Bueno, si yo inicio una declaración de constitucionalidad, aparece algo muy interesante e importante a recordar, la suspensión de los procedimientos. Porque sí, según el artículo 514 del CGP, se van a suspender todos los procedimientos y se elevarán las actuaciones a la Suprema Corte de Justicia. Se mantendrán vigentes las medidas cautelares, ojo ahí, que se ordenen en ocasión a la hora de disponer la remisión y se las hubieran establecido con anterioridad. Es decir, yo estoy en un proceso X, el juez solicita medidas cautelares antes de enviar las actuaciones a la Suprema Corte de Justicia o ya estaban hechas. Bueno, estas no se van a cancelar, no se van a suspender, van a seguir funcionando. Lo que se va a suspender es el proceso. Esto se aplica para la vía de excepción y la vía de oficio. Básicamente se debe de esperar a ver qué declara la Corte, que declara la Suprema, y mientras tanto no se puede continuar con el proceso principal hasta que ésta, obviamente, diga qué es lo que se va a hacer, qué es lo que va a sancionar, y bueno, básicamente no se puede dictar sentencia hasta que la Corte nos diga qué va a hacer. ¿Hay constitucionalidad o no la hay? Si hubiera una medida cautelar establecida en el proceso principal, en el que se pide la inconstitucionalidad, el proceso que en el principal, el constitucional es otro que va saliendo emergiendo, ¿no? El principal, bueno, se suspende en principio el trámite, como yo les comentaba, pero la medida cautelar queda vigente, importantísimo. Incluso el juez puede evaluar si quiere declarar una medida cautelar antes de enviar el expediente a la Suprema Corte. Eso es importante. Ahora, estando en ese juicio imaginario, en ese proceso imaginario principal, ¿cuál es la oportunidad para oponer la vía de excepción a este artículo 511.1 del CGP? Bueno, básicamente en primera instancia el proceso ordinario, en segunda instancia y casación. Una vez culminado el estudio por parte de los ministros, se convoca audiencia y la actividad de las partes finaliza luego de que son oídas. Ahora nos vamos a situar en el artículo 512 del CGP, es decir, el procedimiento. Básicamente, en principio tenemos el primer control de admisibilidad, es decir, el juez recibe la solicitud de inconstitucionalidad y tiene las facultades para controlar los requisitos formales y de admisibilidad. El planteo se realizará no directamente ante la Suprema Corte de Justicia, sino que ante el juzgado o el tribunal en el que se tramite el proceso judicial principal, ¿no?, del que estamos hablando. Presentada la cuestión de inconstitucionalidad por vía de excepción, ese juzgado
o tribunal debe suspender el procedimiento del que se trate, cosa que ya veníamos hablando, y elevarla a la Suprema Corte de Justicia. ¿Para qué? Para que resuelva el tema según el artículo 258, inciso final. Según el 513.1 del CGP, se habilita al juez rechazar estas solicitudes extratemporáneas, mejor dicho, o que no se ajusten por lo dispuesto en el artículo 512, admitiéndose las solicitudes de recursos de queja por denegación de inconstitucionalidad. Es decir, yo quiero, señor juez, en el proceso esto para mí es inconstitucional. El juez me puede decir, no, esto no lo es. Bueno, acá yo me puedo quejar, admite recurso de queja, para básicamente contrarrestar este rechazo. Hasta ahí nos encontramos o culminamos con el primer punto, ¿bien? Que será el control de admisibilidad. ¿Cuál es el segundo? Bueno, elevar las actuaciones a la Suprema Corte de Justicia, quien hace el segundo control de admisibilidad, según el artículo 515 del CGP. El trámite entre la Suprema Corte de Justicia, por la vía de excepción, lo encontramos producto del artículo 516 del CGP. Se solicita el traslado, además, a las partes, por un plazo de 10 días, importante, acá empezamos a hablar de plazo, lo recibe la Suprema. Se solicita el traslado, además, a las partes por un plazo de 10 días, con eventual diligenciamiento de prueba, es decir, si hay prueba, eventualmente se va a diligenciar. En 15 días, ahí tenemos otro plazo. Una vez que se haya expedido el fiscal de corte, se cita para la sentencia, pasando a estudiar la Suprema Corte de Justicia. Las partes tendrán un plazo de 3 días de notificación del decreto, que cita para la sentencia, para solicitar un informe en audiencia ante la Suprema Corte de Justicia, donde las partes son escuchadas personalmente y de forma oral. Una vez que la Suprema Corte de Justicia resuelve la cuestión de inconstitucionalidad, devuelve el asunto con el fallo al tribunal en la primera instancia, al tribunal que entendía el procedimiento judicial primario, podríamos decirle, para que continúe el caso. En caso de ser constitucional o en caso de ser inconstitucional, bueno, se aplicará o no se aplicará esa norma. Podría decirse entonces que esta es la vía de acción o de excepción, medio de una forma descripta. Ahora vamos a la vía de oficio, que no es menos importante. Acá nos vamos al artículo 509, donde se planteaba que el tribunal que entiende el proceso judicial, en esta hipótesis, se supone que el juez o el tribunal tramita, que está tramitando un proceso judicial, y ve o advierte que hay una ley que se puede aplicar en este caso, o habla de la inconstitucionalidad de una ley que se va a aplicar en este caso. Puede solicitar de oficio la inconstitucionalidad sin que ningún interesado lo haya planteado. Esta solicitud se estudia. La Suprema Corte, la estudia la Suprema Corte, ya que el mismo juez no puede pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del tema, dado a que, como dijimos, es de cuestión competente o de una competencia originaria y exclusiva del máximo órgano del Poder Judicial, que es la Suprema Corte de Justicia. El planteo debe ser fundado, obviamente, si el juez lo ve, tiene que fundar por qué él cree que es inconstitucional. Y, además de que el planteo debe ser fundado, se va a sustanciar un traslado, es decir, se va a enviar y se va a dar un traslado a las partes por un término de 10 días para que todos los interesados reciban el porqué del juez, esta fundabilidad. Y, bueno, la Corte va a tener un plazo de 20 días para escucharlo o solucionarlo. ¿Cuándo un juez puede hacer esto? ¿Cuál es la oportunidad para esta solicitud? ¿Dónde está la oportunidad? Según el artículo 528 de la Constitución, donde se puede solicitar se puede solicitar antes de dictar una resolución. Tenemos el artículo 511.2 del CGP, donde básicamente nos dice que se podrá pronunciar hasta que se pronuncie, es decir, hasta un momento antes de la sentencia definitiva. Después el trámite de la Suprema Corte de Justicia, artículo 518 del CGP, un traslado de las partes por 10 días, como ya mencionábamos. El procedimiento, igual también, en este procedimiento también caben las excepciones o defensas. Tenemos el artículo 518.2 y 516.2 y 516.3, donde se citan las partes para la sentencia pasado los autos al estudio, como ya mencionamos, la Suprema, a la solicitud de informarse en audiencia frente a la Suprema Corte de Justicia, la diligencia de mejor proveer y la recepción de prueba. Básicamente todo esto va a pasar después de que pasa de este primer punto, que sería el de control de admisibilidad.
y la posibilidad de que se haga de oficio. Ahora brevemente quiero compartir con vos un esquema de la estructura que te va a ayudar a un 1000 de verdad. Así que atentos, acá lápiz, papel, no sé, lo que quieras. Vamos a hablar del esquema. Bueno, la normativa de soporte, como ya dijimos, artículo 85, numeral 20 y 256 a 261 de la Constitución. Después tenemos el artículo 508 a 523 del CGP. Puntos importantes en este proceso. Pilares. No procede conciliación previa. Segundo, procede siempre que se trate de una ley o de un decreto de ley de un gobierno departamental con fuerza de ley en su jurisdicción. Tercer punto, es materia privativa, como ya dijimos, de la Suprema Corte de Justicia porque es originaria y exclusiva. Existen tres vías para plantear la inconstitucionalidad, que son la vía de acción o vía directa, vía de excepción o vía de defensa y la vía de oficio. Arranquemos con la primera, la vía de acción o directa. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que hago? Son 7 puntitos que tenés que aprenderte. El primer punto, presentación por escrito, siempre por escrito como ya dijimos. Una presentación por escrito ante la Suprema Corte de Justicia. Ojo acá, ante la Suprema Corte de Justicia porque la acción directa, bien, es la vía de acción, indicándose los preceptos de la ley que se reputan inconstitucionales y los preceptos o de forma acumulativa, y los preceptos o normas constitucionales que se vulneran. Básicamente en ese escrito que se va a presentar ante la Suprema, todo lo que creo que es inconstitucional y todo lo que está vulnerando. Segundo punto, si no se rechaza de plano, es decir, si no se rechaza de plano y se archivan las actuaciones, se va a dar un traslado a las partes afectadas y al fiscal de corte por un plazo de 20 días. Tercer punto, si se hubiera ofrecido prueba, bueno, van a haber 15 días para la producción de esa prueba, para que se diligencie. Cuarto punto, producida la prueba, bueno, la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia va a agregar esa prueba producida y se va a dar un traslado a las partes y al fiscal de corte por un plazo de 10 días. Quinto punto, se van a hacer los alegatos por escrito. Sexto punto, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, ahí se va a dar. Y séptimo punto, no procede ningún recurso ante esta sentencia. Esta es la vía de acción directa. Ahora vamos a la vía de excepción o de defensa. Bueno, la vía de excepción o de defensa. Dijimos que va a haber un caso, X, y en ese caso voy a utilizar la inconstitucionalidad como vía de defensa o de excepción. ¿Bien? Entonces, primer punto, solicitud ante el juez o tribunal que entiende la causa, quien la va a elevar a la Suprema Corte para el estudio, y acá se va a suspender el proceso pendiente como ya dijimos. Segundo punto, traslado y sustanciación del recurso a las partes y al fiscal por 10 días. Básicamente entonces yo lo uso como recurso, se va a dar el traslado a la parte y la sustanciación a las partes y al fiscal por 10 días. Pasados los cuales se escucharán in voz, que sería de forma oral, a las partes. Tercer punto, diligenciamiento de prueba. Cuarto punto, sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Y quinto punto, no proceden recursos. Y finalmente la vía de oficio. Bueno, el juez va a tener que, en primer punto, realizar un petitorio fundado. Quien entiende, obviamente el juez quien entiende la causa, al tiempo de pasar los actos para el dictado de la sentencia. Este juez elevará los autos a la Suprema Corte de Justicia. Segundo punto, traslado para oír a las partes por un plazo de 20 días. Básicamente lo va a subir a la Suprema Corte de Justicia y tiene que hacer el traslado en un plazo de 20 días. Después, tercer punto, si hubiera ofrecido prueba, bueno, se darán 15 días para su producción, lo mismo que en la vía de acción. Cuarto punto, producida la prueba, la Secretaría, de igual manera que en la vía de acción de la Suprema Corte, va a agarrar esa prueba, le va a dar traslado lo va a agregar y va a dar traslado a las partes y al fiscal por un plazo de 10 días. Quinto punto, alegatos por escrito. Sexto punto, sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Y séptimo punto, no procede ningún recurso. Y bueno, mi gente, básicamente esto es todo lo que tenés que saber del proceso de inconstitucionalidad, al menos a grandes rasgos. Son los 30 minutos de sabor que tengo para vos, para compartirte. Espero que hayas disfrutado de mi compañía, mi nombre es Santiago, y bueno, déjame tu like, tu corazoncito, tu comentario, para seguir produciendo contenido de esta magnitud. Un saludo, cuídate y estudia mucho.